Las décadas de los años 30 y 40 se consideran la época de oro de este deporte. Sin embargo, este fue también un periodo de grandes contrastes en materia de box. Atrás de los grandes y reconocidos campeones nacionales, varios púgiles mexicanos, con menos aptitudes y sin tanta suerte, comenzaron a cruzar la frontera hacia los Estados Unidos en calidad de braceros del boxeo para sostener peleas de poca monta. Algunos de ellos murieron sobre cuadriláteros extranjeros en el más profundo anonimato. Los boxeadores peleaban cada 3 o 4 días. Peleaban heridos, no les importaba. Parece que eran tours que iban peleando en muchas partes de los Estados Unidos especialmente. Al mismo tiempo, la tendencia en el boxeo norteamericano de organizar peleas interraciales encontraba una cuantiosa posibilidad de mercado con el creciente arribo de mexicanos a los encordados de California, Arizona y Texas. También hubo boxeadores norteamericanos que viajaron a México en busca de otras oportunidades. Tommy White, mexicano de ascendencia estadounidense, llegó a ser un destacado campeón nacional. Se anunciaba en sus peleas como Tomás Blanco. Sin embargo, los 3 ídolos más populares de la llamada época de oro del boxeo mexicano son el Triángulo, Juan Zurita, Joe Pietri Conde y Rodolfo Chango Casanova. Alejandro Aguilar Reyes, Fray Nano, manejador de púgiles y escritor de deportes, definiría a Rodolfo Chango Casanova como el campeón sin corona, ya que nunca obtuvo ningún campeonato mundial. Título que después daría vida a la clásica cinta de Alejandro Galindo. José Alejandro Pietri Conde, niño que la Revolución Mexicana llevó hasta California, decidió aprender a boxear para defenderse de los ataques racistas que le hacían sus condiscípulos y pronto se transformó en el campeón estudiantil de todo San Francisco en su peso. Le decían mucho el mexicano mantecoso y él, como era de carácter muy violento y muy agresivo, pues se fajaba con los gringos. Al terminar la Revolución Mexicana, su familia regresó a México, a Mazatlán. Con el cinturón estudiantil le hicieron propaganda de boxeador incógnito y lo bautizaron Joe Conde. Joe Conde, que yo sepa, nunca salió. Traían a todos los extranjeros, a todos los boxeadores de Estados Unidos a pelear aquí, porque él peleó con lo mejor del mundo. Muchos boxeadores mexicanos cruzaron la frontera en esa época buscando contrincantes y pago en dólares para resolver sus problemas económicos. Uno de estos casos fue Luis Villanueva, quien en 1927 fuera a Laredo y por casualidad se dejara involucrar en una pelea de a peso por round. Y entró después al boxeo profesional de Texas, donde ganó todos sus encuentros. Pues peleé varias funciones en San Antonio y mi residencia era Nuevo Laredo. Peleé con Luis Arizona, con Raúl Talán, con Tommy White, con Eddie Frisco. Peleé con varios americanitos y perdí y gané. Su fama viajó hasta la Ciudad de México, en donde fue invitado a pelear bajo el nombre de... y se convirtió en uno de los mejores boxeadores de México, reteniendo el campeonato nacional welter durante 17 años. Boxeador de menor talla, pero con igual capacidad para el entre, Manuel Villa el Roñas aceptó hacer cartel del otro lado de la frontera, donde en poco tiempo y pese a las malas condiciones de los contratos, la prensa le calificó como el azote de los pochos, los estadounidenses de ascendencia mexicana.
En 1930, Margarita Montes, La Maya, primera pugilista mexicana, cruzó la frontera para enfrentarse a la campeona de Tucson y casi mató a la boxeadora negra en el primer round. Otro púgil que cruzó la frontera en calidad de bracero del boxeo fue el mexicano Eduardo Guaracha, quien empezó matando reses a puñetazos en el rastro de Los Ángeles, para luego seguir derrotando a los boxeadores norteamericanos que se ponían frente al apodado Jack Dempsey mexicano. Muchos boxeadores mexicanos seguían saliendo del país a enfrentar peleas en los estados de la frontera sin contrato alguno, sin protección médica de ninguna comisión de boxeo mexicana y sin la garantía de que los promotores extranjeros les cubrieran sus honorarios. Durante el periodo de los años 40 y 50, el norteamericano George Parnassus llegó a ser el promotor más importante del mundo y dirigió su atención al boxeo mexicano. En 1947, Parnassus llevó a Juan Zurita a competir contra Sammy Angot por el Campeonato Mundial de Peso Gallo. El mexicano ganó. Las puertas del boxeo estadounidense a gran escala se abrieron entonces a los púgiles mexicanos y ofrecieron un gran negocio a los promotores norteamericanos durante el cierre de la década de los 40. El boxeo mexicano siempre ha dado algo que los demás no dan. Tiene una gran valentía, un gran corazón. Entonces el mexicano que sube al ring, sube a darlo todo y a caer en la raya. Y la gente en el mundo dice que el mexicano da 5 veces lo que ellos pagan por su boleto. Entonces el mexicano es definitivamente un gran atractivo para el boxeo profesional. Siempre lo ha sido. En la década de los 50, el boxeo mexicano tuvo a 3 grandes ídolos: Ricardo Pajarito Moreno, Raúl Ratón Macías y José Toluco López. Pajarito Moreno, campeón nacional pluma, y el Ratón Macías, campeón de la norteamericana National Boxing Association. Ambos pudieron ser campeones distinguidos. Sin embargo, el Ratón Macías se retiró todavía joven y siendo un boxeador de nivel internacional. En cambio, el Pajarito Moreno enfrentó otro mundo, otro rival: el glamour. Este lo llevó a tocar fondo y a vivir literalmente en la calle. El otro gran boxeador de la época fue José Toluco López. Me acuerdo que él llegaba a la casa y le decía a mi papá que le prestara al gordito, se refería a mí, dice, présteme al gordito, quiero salir con él. El que camináramos por la calle y que toda la gente lo reconozca a él, con un deseo de tocarlo, con una admiración de observarlo. Esto me dejó a mí con la idea de que es el verdadero ídolo, fue el verdadero ídolo del pueblo. José Toluco López nació en 1932 en la comunidad otomí de Mineral del Oro, en el Estado de México. Comenzó como albañil ganando 8 pesos semanales. Se inició en el boxeo con una mediocre carrera amateur, pero pronto ingresó al boxeo profesional y el 7 de mayo de 1955 le ganó a Philly Nava el Campeonato Nacional Gallo. ¡Qué uniforme sacó el Toluco! ¡Viene vestido de indio! ¡Viene vestido de indio! ¡De calzón blanco de manta! En 1957, el Toluco López llegó a ser clasificado como el 4º boxeador del mundo en su peso y el número 1 de México. Eso lo hizo retador del campeonato mundial.
Sin embargo, salía a diario en los titulares por golpear taxistas a quienes no podía liquidar la dejada cuando salía ebrio de los antros que gustaba visitar. El mayor problema que tuvo el Toluco López fue el haber caído en las garras de la ley, el irle a sacar en muchas ocasiones de alguna pulquería, ¿no? Sacarlo para llevarlo a entrenar, tenerlo en concentraciones y que a pesar de tenerlo se nos escapaba y había que irlo a buscar y siempre lo encontrábamos en una pulquería, ahogado. Siempre demostró un carácter indomable, producto quizás de su convicción y autorrespeto indígena, para no plegarse a todos los caprichos del controvertido promotor George Parnassus. El Toluco siempre vio en Parnassus a un hombre de otro mundo que retrasaba su posibilidad de pelear por el campeonato, pero finalmente se le presentó la oportunidad. Regresamos a esa concentración de la pelea de campeonato. Obviamente mi papá lo metió 2 meses antes de la pelea y llevábamos mes y medio y de repente se nos desaparece el Toluco López. Sale de la concentración y se nos pierde y empezamos a buscarlo por cielo, mar y tierra y no lo encontrábamos. Aquella función fue promovida por George Parnassus y obviamente, pues pasaron, no sé, más de una semana y que no encontramos a Toluco López. Y pues mi papá, ya muy desesperado, pues no tuvo más remedio de que hablar con George Parnassus y darle la mala noticia de que el Toluco López se nos había desaparecido, no lo encontrábamos, ¿no? Y escasamente un mes y una semana, 15 días, cuando mucho, para la pelea de campeonato del mundo. Y toman de emergente a un muchacho que se llama José Becerra. Lo mandan a pelear. Más le valía que le hubieran contado de protección. En esa pelea noquea a Alfonso Jalemí y se corona campeón del mundo. Y con el Toluco, reitero, fue el final, ¿no? Prácticamente. Su entrenador Pepe Hernández comentó: si el Toluco fuera más disciplinado, si fuese más constante en el gimnasio y si no fuera tan débil al enfrentarse a las tentaciones, sería mejor boxeador que el Ratón Macías. A partir de esa derrota, la carrera y la vida del Toluco se fueron a pique. Se caen los dos. José Toluco López murió de cirrosis a los 42 años. Durante el sexenio de López Mateos, el escritor Luis Espota, literato de profesión que estuvo al frente de la Comisión de Box, decretó un veto a Los Ángeles, California, debido a las frecuentes irregularidades en las peleas, contratos y pagos. La ciudad de Los Ángeles era entonces el único lugar con bolsas millonarias para los boxeadores mexicanos. Al vetar California y vetar a Parnassus, de hecho, se estaba vetando al mismo boxeo profesional mexicano, porque entonces ya no había oportunidades internacionales. En 1963 se estableció en México el Consejo Mundial de Boxeo, presidido por el mismo Luis Espota. Los boxeadores en el extranjero tampoco los tomaban en cuenta y desde luego nunca figuraban en los rankings mundiales. Entonces Luis decidió crear una asociación mundial de boxeo que daba sus propios rankings. Creo que hasta la fecha lo siguen haciendo. Y desde entonces, bueno, pues ya no era nada más la National Boxing Association de Nueva York o de no sé dónde, ni tampoco era una revista americana como era The Ring, que era el que decía, sino también aquí en México decían, bueno, el mejor boxeador del mes es fulano de tal, en todo el mundo. Entonces empezaron a tomar en cuenta a los boxeadores mexicanos. Una de las primeras acciones del nuevo Consejo Mundial de Boxeo fue el levantamiento del veto a Los Ángeles.
Los boxeadores mexicanos y todos aquellos que no fueran estadounidenses ya podían aspirar a clasificaciones mundiales. Así, gracias al esfuerzo de Luis Espota, el boxeo mexicano salió del país para proyectarse y consolidarse a nivel mundial. Hacia el final de la década de los 50, el boxeo mexicano se convirtió realmente en un espectáculo masivo gracias a la transmisión televisiva. Raúl Ratón Macías fue el primer gran campeón mexicano que se convirtió en un ídolo gracias a la televisión, lo que le permitió recuperar al público también en las arenas. Tirinaba de calzón blanco y franjas negras en guardia zurda. Raúl Ratón Macías, campeón de peso gallo de la República Mexicana, vistiendo calzón oscuro. Las grandes figuras se han hecho a base de la televisión, tan es así que no importa dónde peleen. Pueden pelear en una caseta telefónica aquí en este recinto tan reducido, que al fin y al cabo los derechos por televisión pagan bolsas de 10, 15, 20, 30 millones de dólares. ¿Cuándo se pensaba en una entrada así cuando no había televisión? Imposible. Era la taquilla lo importante. Todo dependía de la gente que entrara a la arena. México tuvo muchos campeones del mundo al cierre de los 60. Efrén Alacrán Torres, quien cubriera el hueco entre el público dejado por el Toluco. Rafael Herrera, cuya carrera de campeón del mundo continuaría hasta la década de los 70. Y Chucho Castillo, quien el 8 de diciembre de 1968 contendió por el título mundial de peso pluma contra el campeón Lionel Rose de Australia. En el Fórum de Los Ángeles, California. Sin embargo, la amonestación fue para Chucho Castillo. Golpes de gran maestría. Rose fue derribado en varias ocasiones por Castillo durante la pelea. No obstante, el australiano fue declarado ganador por decisión dividida. El público, en su inmensa mayoría mexicano, reaccionó con violencia. Hubo incendios y daños contra automóviles estacionados. En 1968, año de gran agitación política, los mexicanos de Los Ángeles manifestaron su propio resentimiento, reclamando la injusticia cometida en contra de un boxeador mexicano. El 29 de febrero de 1964 inició su carrera profesional a la edad de 17 años, un joven llamado Rubén Olivares. Rubén era un chiquillo que llegaba a la casa de los vecinos en el barrio de Bondojito y pagaba 25 y a veces 50 centavos para poder ver en la televisión a su máximo ídolo del boxeo, José Toluco López. Rubén Púas Olivares fue campeón mosca de los Guantes de Oro, el torneo amateur más importante de México en 1964. Ya en el terreno profesional se puso en manos del tormentoso Cuyo Hernández, a quien le dijo en el momento de conocerle: vengo a entrenarme porque voy a ser campeón del mundo. Su nombre fue creciendo en el gusto de los aficionados por su larga lista de knockouts. Obtuvo una masiva e impresionante proyección gracias a la difusión de sus peleas por televisión internacional. Invicto y con un total de 48 triunfos por nocaut, el Púas contendió por el campeonato del mundo contra Lionel Rose y se impuso por nocaut en 5 rounds, convirtiéndose en campeón mundial gallo el 22 de agosto de 1969 en Los Ángeles, California. La personalidad desfachatada del Púas lo llevó a ser un auténtico ídolo popular. Pues era como una especie de Juan Charrasqueado con guantes, ¿no? Dicho sea con todo respeto, porque él fue 4 veces campeón mundial, ¿no? No cualquiera lo puede hacer, y sobre todo en esa división, peso gallo y peso super gallo y eso, plumita. Era borracho, parrandero, jugador, quién sabe, pero parrandero sí, a toda ley. Su carrera crecía, pero él, como otros campeones mexicanos que le antecedieron, sucumbió ante el deslumbramiento de salir al mundo clasificado como el mejor.
En octubre de 1970, Olivares perdió la corona de peso gallo por decisión ante Chucho Castillo, pero la recuperó en abril del 71 ante el mismo Castillo. En 1972, Rubén se enfrentó contra Rafael Herrera, quien le despojó del título mundial de peso gallo. Después probó suerte en la división de peso pluma. Todavía pudo coronarse como campeón del mundo y siguió aplicando knockouts a casi todos sus contrincantes. Su éxito lo llevó al mundo del glamour y eventualmente perdió casi todo el dinero que ganó como boxeador. Otro gran campeón e ídolo mexicano fue Vicente Saldívar, quien se destacó por su vida ordenada en contraste con la mayoría de los boxeadores de su época. Saldívar conquistó el título mundial de la división pluma al vencer al cubano Ultiminio Ramos en una pelea celebrada en 1964 en el toreo de Cuatro Caminos. Pelé era un profesional de los pies a la cabeza y cuando tenía una pelea en puerta se iba a Juriquilla o se iba a cualquier otra parte, a Valsequillo, donde fui varias veces a verlo, y no lo visitaba nadie más que alguna gente que autorizara a él para que no lo distrajeran, y se estaba ahí 2 meses, pero con una disciplina férrea, subía como un toro al cuadrilátero, y con la mente concentrada en el tipo contra el que iba a pelear. Tuve peleas durísimas. Saldívar fue de los pioneros de las grandes bolsas y de los primeros púgiles mexicanos que cobró fuertes sumas por los derechos de transmisión televisiva. Expuso su corona con éxito en 7 ocasiones. Comentaba que en cada una de sus peleas había un momento en que él mismo se decía: estoy solo. Tengo ante mí un hombre que quiere destruirme, tener lo que es mío, y de pronto en el ring no existe nadie, ni mi manager Adolfo, ni Parnassus, ni el público. Es cuando digo va, y al instante sé que voy a ganar, porque cuando digo va, va. Robertson vuelve a tocar con la derecha, se la rifa Robertson y cae. El 14 de octubre del 67, cuando aún no se acallaba la ovación después de una nueva defensa del campeonato, Vicente Saldívar, con voz emocionada, anunció desde el cuadrilátero su retiro del boxeo y su renuncia al título mundial. Sin embargo, Saldívar no pudo resistirse a la atracción de los cuadriláteros y regresó a pelear en Los Ángeles, California, en 1969. Culminó su carrera de éxitos dentro del boxeo profesional al consumar una hazaña sin precedentes entre los pugilistas mexicanos. Reconquistó el título mundial al vencer al australiano Johnny Famechon en Roma, Italia. Comentó entonces que ya tenía 40 años y no tenía ni presente ni futuro, que había vivido la fama, y concluyó diciendo: yo ya soy pasado, y se retiró. Después de la Revolución Cubana, los boxeadores de ese país que quisieron seguir boxeando profesionalmente tuvieron que emigrar. Algunos llegaron a México durante el sexenio de López Mateos. Se abrió entonces un trampolín para que los boxeadores caribeños pudieran cruzar el Río Bravo, y en pocos años se ganaron el derecho a retar a los campeones del mundo. México y Cuba han sido siempre países hermanos. Lógico, cuando los cubanos empezaron a dejar el suelo cubano y a buscar otros territorios, el boxeador pensó en México, y así fue como Mantequilla Nápoles, uno de los más grandes de toda la historia en peso welter, se convirtió en un ídolo de México. Lo mismo Sugar Ramos, Ultiminio Ramos, qué gran peleador era. Entonces fue una época grandiosa en la que el boxeo cubano se unió al boxeo mexicano, y entre ambos formaron un país realmente fuerte en el boxeo profesional. Porque ha sido para mí
el peleador de más clase que yo he conocido, Mantequilla Nápoles, en términos generales. Mantequilla Nápoles defendió su título en 16 ocasiones. Todo lo inteligente que fue arriba del ring, le faltó abajo del ring, desgraciadamente. Terminó con sus grandes protectores, que eran Cuco Conde y Kir Rapidez, tronó con ellos, y luego ya fue pues, cuesta abajo su rodada, ni hablar. El 6 de diciembre de 1975, en la Plaza México, Mantequilla Nápoles perdió finalmente su título de campeón frente a John Stracey, 13 años más joven que él. Se retiró del boxeo en ese año, pero continuó con su conjunto tropical y la actuación en películas del cine mexicano. Otro gran boxeador cubano emigrado a México fue Ultiminio Sugar Ramos, quien llegó a nuestro país al inicio de la década de los 60. Cuando tú viste un negro que no tenga ritmo, coño, por favor, no. El ritmo viene en lo que uno siente. Pues si usted me ve peleando arriba del ring, compás de la música, buen ritmo, buen compás. En marzo de 1963, Ultiminio Ramos viajó a Los Ángeles, California, para pelear por el Campeonato Mundial de los Pluma contra el entonces campeón Davey Moore. Davey's having difficulty in breathing. He's been bleeding around the nose. Davey Moore's hurt again. That is not a knockdown, but I believe he's losing steam. He's absolutely hurt. That is a knockdown. Will he continue? En el 10º round, Ultiminio noqueó a Moore, convirtiéndose en el nuevo campeón del mundo. Sin embargo, Davey Moore tuvo que ser hospitalizado en estado de coma y falleció 2 días después a consecuencia de un derrame cerebral. Bueno, se siente duro porque yo tuve 2 casos. Yo tuve en Cuba también otro, fue la que sufrí yo con el Tigre Blanco, con Davey Moore, una cosa como se puede decir de destino, porque él se apeó de ring, él habló normalmente, dijo, hoy no fue mi noche, hoy fue la noche de Ultiminio, me encontré con un peleador grande, poco como él, pero en la revancha va a ser diferente. Ya ahí fue cuando dice que se puso a la bata y eso, y le vino un desmayo tipo de derrame y se llamaba Perico. Y paradoja del destino, actualmente Ultiminio Ramos es socio de una funeraria. Recuérdese, funeraria Ultiminio Ramos. Yeah, azúcar Ultiminio Ramos aquí con Chimbo. El que se muere hoy lo enterramos mañana. Eso, fácil. Porque pasado apesta. Como me dice, no, que tú te vas a morir, pero que me traigan para México, que me muera mañana. No pasa nada, bro. A mí aquí tengo una funeraria junto con mi colega Isla. Mira cuántas cajas tenemos de todos los tipos. El plumarajo, con colchón adentro, sin colchón, madera dura, de todo, hasta de vidrio tenemos aquí. ¿Verdad, Isla? La verdad que andaba más para allá que para acá. Andaba de parra. De madre cirquera y padre exboxeador, su infancia transcurrió dentro del circo, propiedad de su abuela. Como payaso se llamó Cara Sucia. Como acróbata se destacó por sus actos en el trapecio. A eso sí les tenía miedo, al boxeo no.
hice 3 peleas en amateur, en las 3 en San Luis. De ahí brinqué a profesional. Gané 5, todas por nocaut. Jorge Maromero Páez debutó en la Ciudad de México en 1987 en el Palacio de los Deportes durante un evento titulado Carnaval de Campeones. Oriundo de Mexicali, Baja California, el maromero marcó un cambio dentro del boxeo internacional mexicano, presentándose en los cuadriláteros del mundo sin la seriedad acostumbrada de los compactos púgiles mexicanos. Fue blanco de severas críticas por subir al cuadrilátero con vestimentas y peinados estrafalarios. Ante sus críticos, Jorge respondía: soy yo mismo, no imito a nadie. Mi estilo de pelear es el del maromero. Nada tiene que ver con el de Cassius Clay o el del Macho Camacho. Lo poco que lo conociera, muy vacilador, muy bromista, cuando llegaba aquí a hacer su examen médico, etcétera, que tenía oportunidad de platicar o que lo vi pelear 2 o 3 veces. No le gustaba mucho el estar jugando, el estar bromeando, etcétera, entrenando y todo, pero no era un 100% a nivel profesional, pero también tenía cualidades de buen boxeador, tan es así que pues llegó a ser campeón, ¿no? La metralla del campeón, lo tiene atolondrado y con esa derecha. Segunda victoria del Maromero Páez, que llega a la gente. Jorge Maromero Páez llegó a poner el acento que la promoción boxística buscaba desde algunos años antes: imprimirle a las peleas el calificativo de espectáculo. Va caminando el cronómetro, le quedan 10 segundos al octavo round de esta pelea por el campeonato mundial Superpluma. Siguen los puños de Julio César destrozando el rostro de la Azabache Martínez y está terminando ya. En septiembre de 1984, 2 mexicanos combatían despiadadamente en la que fue considerada la mejor pelea de ese año. Cuando interviene el referee y levanta los brazos Julio César Chávez, mientras dramáticamente el Azabache Martínez es conducido a su rincón deshecho totalmente. Julio César Chávez, campeón mundial de los Superplumas. Nacido en Sinaloa, en un olvidado vagón casa del ferrocarril, miembro de una humilde familia, el joven que antes vendió periódicos y lavó autos comenzó a ser promovido por el sucesor de George Parnassus, Don King. Desde el inicio de su carrera profesional, jamás supo lo que significaba la derrota. En un momento logró más de 90 victorias consecutivas. En las primeras defensas de su campeonato mundial, hizo pedazos a sus rivales y adquirió, por parte de los cronistas, el apodo de Mr. Knockout. Chávez defendió su título en Las Vegas y en Europa, en una defensa que hizo en el Madison Square Garden de Nueva York. Se acabó la lista de knockouts y empezaron a aparecer en su récord personal solo triunfos por decisión. Esto coincidió con los problemas en la báscula. Peleaba después de ayunos forzosos de 2 y 3 días para sostener los 59 kilos. A finales del 87 decidió brincar a la división de peso ligero. En noviembre de 1987, la cadena de televisión HBO Sports transmitió a todo el mundo su defensa con el puertorriqueño Edwin Rosario. Este le amenazó antes de la pelea con usar prácticas de brujería para vencerlo. Un amigo le sugirió a Julio César que utilizara una cinta roja en su frente, lo mismo que todo su staff, para contrarrestar el maleficio. Recuerdo perfectamente bien que ellos tenían la foto mía en una cubeta de hielo, supuestamente para subir yo engarrotado a la pelea. Y la zona blanda del Chapo Rosario, que trata de repuntar conectando golpes y empujando, pero no puede contener. Vean cómo tiene ya el ojo izquierdo el Chapo Rosario, pero con una granizada terrible de arriba y abajo, hasta que Richard Steele dice:
Ya estuvo bien y con una actitud paternal está consolando al Chapo Rosario mientras entroniza en el trono de los ligeros del Consejo Mundial Julio César Chávez ante el asombro y la admiración del mundo. En la cumbre de ahí siguió la unificación del título mundial ligero en contra del también mexicano José Luis Ramírez. El extremo opuesto al estilo clásico y serio de Julio César Chávez fue sin duda el alarde teatral de Héctor el Macho Camacho. En octubre de 1992, ambos se enfrentaron finalmente en México en una de las peleas más esperadas de la década. La pelea más importante en la vida pugilística de Julio César Chávez. Su salida 82ª, la mano derecha de gancho abriendo la boca. Héctor el Macho Camacho. Camacho aguantó como un verdadero macho la furia de Chávez durante los 12 rounds, pero el resultado final fue indiscutible. De mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. El gran campeón mexicano y mundial, Julio César Chávez. Julio César se encontraba en la cúspide de su carrera boxística. A más de 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar en el Centro Ceremonial Otomí del Estado de México, Chávez se entrenó para enfrentar su siguiente desafío contra el estadounidense Greg Haugen. El encuentro fue en el Estadio Azteca y la noche del 20 de febrero de 1993, Julio César Chávez ingresó al libro de récords Guinness por la mayor asistencia de público a una pelea en toda la historia del boxeo. Sin embargo, la calidad de la pelea no estuvo a la altura de la concurrencia, ya que Haugen resultó ser un pobre rival para Chávez, quien lo noqueó en el cuarto round. A partir de ahí, su pelea más difícil comenzó a ser contra sí mismo. Entró en un periodo de agudos problemas personales y financieros. Chávez llegó a la década de los 90 sobre el filo de la navaja. En el ocaso de su carrera, el viejo guerrero intentó recuperar su título ante el chicano Oscar de la Hoya, 13 años menor que él. Perdió valerosamente por decisión técnica. Con la llegada de los años 90, un nuevo tipo de boxeador mexicano arribó a los cuadriláteros del mundo. Sujetos serios, muy centrados, sabedores de que se debe hacer solo lo correcto y eso, hacerlo 100% bien. Daniel Zaragoza representa a este nuevo tipo de campeón del mundo, preocupado por su preparación psicológica y física, por cuidar su imagen dentro y fuera del cuadrilátero. Daniel se inició dentro del boxeo olímpico recibiendo entrenamiento en Polonia. Yo creo que el deportista de alto rendimiento, antes que nada, antes de ser el más rápido, antes de ser el mejor, antes de ser el más fuerte, debe ser el más fuerte de aquí. Tener una mentalidad triunfadora, una mentalidad ganadora, una mentalidad que le permita poder enfrentar cualquier adversidad y vencerla, simple y sencillamente por saber que él es el mejor. Tener esa arrogancia, tener esa soberbia, tener ese desparpajo de decir yo soy el mejor y atreverse a hacerlo. Poseedor de una inmejorable condición física, obtuvo su cuarto campeonato del mundo en 1995 a la edad de 38 años, lo que casi ningún boxeador puede lograr. Muchos boxeadores de esta década se han convertido casi en empresarios de sí mismos, moda que impuso Julio César Chávez en los años 80. Antes el boxeador era considerado parte del establo de un entrenador. Hoy, el boxeador elige a su entrenador, lo presta a otros púgiles y le mantiene a su lado o lo corre, según su desempeño. Entonces nosotros pensamos que tienes que producir algo que poder exportar. ¿Sí?
No cualquier peleador puede ir a Estados Unidos o a Europa a pelear si no tiene la calidad de exportación, no lo va a aceptar el público. Ignacio Beristain es actualmente entrenador de Ricardo Finito López, quien es considerado por muchos el mejor boxeador kilo por kilo en el mundo. Empecé a pelear ya formalmente a la edad de 9 años. Tuve mi primer pelea en la ciudad de Altamirano, Guerrero. Y en este año, en 1998, cumplo 23 años como boxeador. Toda mi vida se le he dedicado al boxeo. Él ha sido un caso extraordinario de tipo decente arriba y abajo del ring. Un peleador entregado 100% a su carrera. Para su desgracia, de un peso que antes no interesaba tanto. Ahora ya con la presencia de él, a fuerza de dar buenas peleas y de demostrar que los pesos pequeños también pegan duro, se echó un poco la gente al bolsillo, ¿no? Muy ponderado, muy tranquilo, muy quieto, muy en su punto. ¿Verdad? Un peleador de etiqueta, a pesar de ser un peleador de 48 kilos, 49 kilos nada más. Su apodo lo indica, Finito. O sea, yo también fui médico personal de él, viajé varias veces y era 100% tranquilo. Muy calmado, se divertía, le gusta cultivarse, le gusta leer y sobre todo una característica muy especial de él, muy religioso. Siempre siguió en su carrera pugilística con una frase que aprendiera de su padre: una pelea se gana con inteligencia, no con fuerza. Así Ricardo se convirtió en campeón del mundo. Ricardo López, un gran peleador, 20 defensas, 22 defensas, excepcional, ganando siempre $150,000, $200,000, es injusto. El Finito López ha viajado 9 veces al Oriente. Peleó en Japón, en Corea, en Tailandia. Es quizás el boxeador mexicano más conocido por aquellas tierras. Para ello, entonces, ahora nos topamos con otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ir a Filipinas y al boxeador que instalamos en un hotel le llamaban en la mañana, a 1, 2 de la mañana por teléfono y le cantaban las mañanitas, ¿no? O sea, que era interrumpir su sueño, su relax. Ricardo López peleó en Nueva York contra el puertorriqueño Alejandro "El Nene" Sánchez, campeón del mundo por la unificación del título. La arena estaba repleta de puertorriqueños y el Finito tuvo que sobreponerse para salir triunfante. El nuevo boxeador mexicano es otro en su vida diaria y sobre todo en el cuadrilátero. Asume la vida en forma muy distinta a como lo hicieron los boxeadores braceros de los años 30. Sabe negociar las salidas al extranjero con todos los beneficios para sí mismo y sabe manejar la fama que tanto daño hizo a muchos púgiles anteriores. Algunos han convertido los cuadriláteros del mundo en su propia casa. Son campeones mundiales mexicanos, pero pertenecen a la afición del mundo entero.